cuando solicitamos al señor presidente de la República que ponga a la Fuerza Aérea al servicio de los médicos, no, los pilotos tienen un código, tienen una protección, esta es una guerra biológica y no se pueden ir a esta guerra sin protección. Y yo le dije, ¿y los médicos? Si nos vamos a la guerra sin protección. Bienvenidos a Coloquiando. Hola Miguel, la semana pasada nos quedó corto el tiempo. No hablamos nada de tu paso por el decanato. Así que te damos nuevamente la bienvenida a este nuevo espacio bien, Alfredo, de Coloquiando, porque tú has sido 2 veces decano del Colegio Médico. Y esta situación, si mal no tengo entendido, solo se ha dado con 2 personas. Uno con el doctor Julio Castro Gómez, que ha sido 2 veces decano, y contigo. Entonces, la primera pregunta que te quisiera hacer es ¿cómo hizo un médico muy conocido en toda la región norte, pero prácticamente desconocido en Lima, para llegar a ocupar el más alto cargo del gremio médico, como es el decanato del Colegio Médico? ¿Cómo hiciste para lograr esto? ¿Qué circunstancias se dieron para lograr esto? Más aún que me dijiste que en la primera postulación tú estabas recibiendo un tratamiento para erradicar al virus de la hepatitis C, que pudo haberte llevado a la muerte, y sin embargo ese tratamiento fue efectivo y te tuvimos ahí postulando la primera vez. Sí, claro, mira, como siempre yo menciono, Jorge Basadre, en una de sus frases célebres dice, sin azar no hay historia. O sea, para que haya historia tienen que ocurrir varios hechos, varias circunstancias. Por ejemplo, yo estaba tranquilo en mi ejercicio profesional acá en Lima, ella había venido a Lima y estaba trabajando normal, pero ocurrió que un joven estaba haciendo un trabajo sobre cecigra y comenzó a buscar por las incipientes redes sociales y encuentra un artículo mío y me ubicó en uno de los consultorios donde yo trabajaba y de repente ya le comencé a hablar sobre esto y me llama, me dice, doctor, nos gustaría de parte del doctor Ciro Maguiña que dé un testimonio de todo lo que ha conseguido usted con su trasplante y todo eso en el Colegio Médico, tal fecha, 13 de agosto del año 2010. Así que acepté y fui a ese evento que me invitaron y di mi testimonio. No leí ningún artículo. Testimonio de vida. Testimonio de vida, que fue una especie de discurso. Entonces, al parecer, les gustó y eso me puso en el radar de los médicos que pertenecen a varias agrupaciones y que las dirigían. Entonces, ahí me invitaron a postular como vocal en la gestión que hizo el decanato con el doctor Juan Villena. Y así comencé, ya en el decanato. Vocal de salud pública. Vocal de acuerdas, tercer vocal, así como tú fuiste el primer vocal, yo comencé como tercer vocal en el rubro de la salud pública. Y ahí me permitió ya meterme más en la vida del colegio. Así entré. Así fue que entraste. Tú desde joven, en tu vida universitaria, fuiste dirigente estudiantil, siempre ahí tratando de ver por las reivindicaciones salariales de los médicos, los derechos de los médicos. En esos años de tu juventud, ¿pensaste en algún momento que podrías llegar a ser decano? O sea, ¿tenías dentro de tus metas ese objetivo de ser decano? ¿O la vida te fue dando esa posibilidad? Sí, ya no pensé nunca que iba a ser decano. Nunca se me ocurrió que podía algún día ser decano del Colegio Médico. Yo había sido dirigente de la Federación Médica. Y una vez ocurrió un evento que justamente es el punto de inflexión. Perdí una elección a la hora de elegir a la Asociación de Médicos Residentes de Trujillo. Pierdo la elección ante un candidato que no tenía ninguna trayectoria. Entonces yo, en rechazo a eso, le dije a mis colegas, ya conmigo olvídense para la defensa gremial. Y me dediqué al trabajo y me dediqué a otras actividades de tipo empresarial. Ese hecho que me hace perder una elección ante un contrincante que no tenía créditos gremiales, me hizo alejarme temporalmente. Para mí en forma definitiva, pero en la historia resultó ser temporal, porque ya no quise postular a cada vez que iban a Trujillo para hablarme que postule al Consejo Regional 1 de la Libertad, yo me negaba. Y nunca postulé. Dedicado al trabajo. La vida empresarial, totalmente. Las personas llegan a ocupar cargos
o quieren ocupar cargos, muchas de ellas porque simplemente quiere ser o el presidente o el decano, o sea, para tener el cargo. Pero hay otro grupo de personas, creo, minoritarias, que quieren tener algún cargo dirigencial por su deseo de servir a su gremio, a su comunidad. ¿En cuál de estos dos grupos te sitúas tú? O sea, tú querías ser, ya cuando se dan las circunstancias, ser decano para decir en tu currículo, yo he sido decano, no una, sino, bueno, 2 veces. Claro. O porque realmente creías que había un espacio para hacer cosas por el gremio médico. Bueno, postular a estos cargos o ejercer estos cargos, sean gremiales, institucionales, son cargos políticos. Entonces yo que tengo la concepción de la política no es ninguna profesión. La política es un oficio temporal. O sea, tú sirves y ejerces un cargo para servir, porque es algo temporal. Hay a otros que entienden la política como una profesión, van a querer estar siempre en los cargos hasta que mueran. Entonces yo lo entiendo como un oficio temporal y que es de servicio. Yo he sido presidente de mi promoción en la universidad toda la carrera. He sido presidente del Centro Estudiante de Medicina, secretario general de la Federación Universitaria, secretario general de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria en Trujillo. O sea, yo ocupó cargos. Cuando vine al colegio ya no me interesaba, ya yo me dedicaba a trabajar. Creo que ya serví bastante tiempo, de esa era mi óptica. Ya no quería ya más. De repente las circunstancias se dan, me invitan a dar un discurso, me ponen el radar y ya, me metió nuevamente. Y el bichito de la política te volvió a picar. Volvió a picar, entré y me hacían hablar y poco a poco me fui reentrenando en la oratoria porque ya me había olvidado. En esta gestión del 2015 es que coincidimos, ahí es que yo te conozco, cuando tú eras decano y yo empecé quizás en el cargo más pequeño que hay, que fue como miembro del comité de intrusismo, y de ahí fue avanzando y coincidimos ya en la gestión del 2020-2022 cuando tú me invitas a participar de tu lista como vocal de ética. Nosotros juramos un 8 de enero del 2020. 2 meses después se descubría el paciente cero, el primer paciente infectado de COVID. Y 5 días después se decretaba la cuarentena y se hablaba de que ya el COVID estaba en el país. Quiero, antes de preguntarte acerca de esto, que fue el inicio de la pandemia, que me acompañes a ver estas imágenes y te pregunto. Claro, uno. La lucha no cesa y sentir miedo no es apto para ellos, aunque a veces por sus cabezas pasen un sinnúmero de recuerdos. Han perdido algunos héroes en el camino, pero siguen firmes porque quieren ver tu sonrisa en este mundo. El temor los intenta abrazar, pero no pueden recibir su fría caricia porque necesitan salvarte, porque así lo prometieron y así lo harán. Si por ellas fuera, evitarían tu sufrimiento en un par de horas, pero esta ola nos azota a todos sin poder reaccionar. Ayúdalos a cuidarte, cuidándote a ti mismo. Muchos hombres de blanco viajaron a la eternidad y sus imágenes deben ser recordadas por siempre, por su entrega a la labor médica, porque su ausencia jamás podrá ser reemplazada y porque fueron nuestros ángeles en la tierra al dar su vida por la nuestra. Héctor Herboso Olortegui tenía 7 años de casado y era padre de una niña cuyo amor llevaba tatuado en su pecho. La pandemia lo encontró trabajando en Iquitos. Cuando aún su sistema de salud no colapsaba, decidieron enviarlo a atender pacientes al único hospital de Yurimaguas, su ciudad natal. Alrededor de 2.700 médicos han dado positivo a COVID-19 a pesar de los esfuerzos incontables que se hacen. Sus manos curan,
pero la escasez de elementos de protección personal son una traba constante para que puedan realizar su trabajo. En Lima, al igual que en provincias, han perdido a muchos de los suyos. Aún con toda la carga encima, no desisten, porque descansar sería el primer paso hacia la derrota. Y ellos quieren ganar, después de tanto desconsuelo. Por eso es que su optimismo nunca decaerá. En el hospital Iquitos estamos con muchos vacíos muy grandes por el fallecimiento de muchos médicos. La inmensa gratitud que te debe el Perú por dar la vida, por tu noble misión, por ese gran amor que en ti se anida, por las mañanas cuando aún la ciudad. Hemos visto, Miguel, juntos, y creo hemos revivido juntos estas escenas desgarradoras que nos tocó vivir. ¿Qué sensación, qué recuerdos te generan estas imágenes de la pandemia que convivimos cuando estuvimos en tu gestión? Exactamente, son imágenes que se han quedado grabadas, como se dice coloquialmente, de forma metafórica, se han quedado grabadas en la retina. Y nos trae el recuerdo, primero, la indignación por la manera como la clase política se comportó frente a la pandemia. Era necesario que se dejen asesorar por el ente técnico, según la ley 15173, encargada de asesorar al gobierno en estos temas, que es el colegio. La dice la ley. Entonces, hay mucho celo político, se rodearon de ciertos asesores y precipitaron una serie de deficiencias y brechas que trajo como consecuencia el sufrimiento del pueblo peruano a través del contagio y a través de la alta mortalidad. Mira, en este video he visto la cara de muchos de los colegas que nos dejaron, ¿no? Que dio pie a que escribiéramos, estamos llorando lágrimas de acero, porque hay gente joven como el chico Herboso, que fue dado libre en Loreto para que se proteja porque era paciente, era médico de riesgo. Sin embargo dijo, no, me voy a Yurimaguas y atiendo a mi pueblo, y ahí murió en su pueblo. O sea, son héroes civiles que no se visten como militares, que el heroísmo no pertenece a una élite, una casta. El heroísmo está en las acciones que desarrolla cada persona. Aquel que da la vida por los demás, la Biblia lo reconoce como un santo. Y sin embargo, ahora todavía la sociedad les debe su mortaja de héroes, les debe su responso que se merece todo cadáver. Y encima regresaron cumpliendo su promesa, como en el caso de Herboso, el día del cumpleaños, como le prometió la hija, pero en forma de cenizas. Trae mucha tristeza, mucho dolor, pero también indignación, y más aún cuando ves que todavía la situación en el sistema de salud sigue igual. Nosotros éramos 12 en el 11 en el comité. 10 caímos con COVID, incluido tú. Yo fui uno de los primeros. Pero tú, trasplantado, inmunosuprimido, ¿pensaste en algún momento renunciar? Bueno, esa era una de las opciones que tomar, ¿no? O sigues o renuncias. Sin embargo, como te dije la vez pasada, yo tengo la imagen ahí de Marujita que me dice, no te va a pasar nada. Y efectivamente, cuando caí en pandemia, luego del shock, del contagio, ella dijo, no va a pasar nada. Y recuerda que en primera instancia fuimos al hotel que nos hospedábamos los médicos. Al CUPE, que yo le llamé el leprosorio. Efectivamente, que le pusiste el leprosorio, porque era así de un poco tétrico en esa época, ¿no? De tal manera que yo tenía esa visión que no me iba a morir. Y así que estaba tranquilo. Una de las noches que estaba en el hotel me puse mal y me trasladaron a una clínica. Sin embargo, en la clínica había bastante paciente, mucho más grave, y más bien me dio miedo quedarme en la clínica y regresé al CUPE. Y afortunadamente pude recuperarme pues a las 3 semanas más o menos, igual que tú también. Y aquí estamos para contarlo. Yo creo que es una bendición y debemos estar agradecidos a Dios de que nos ha dado la oportunidad de estar vivos para contar lo que en ese momento vivimos. ¿Cuál crees tú que fue el rol de nuestro colegio frente a la pandemia? ¿Te acuerdas de aquellos días, las primeras medidas que tomamos? Sí, claro, están ahí
como te dije, en la retina, todas esas imágenes, ¿no? De ver que, a ver, tú, Edén, y tú, Mariano, quedan excluidos de toda acción, les dije, porque ustedes tienen hijos chicos. Nosotros tenemos nietos que son más grandes que tus hijos, así que tú te quedas. Los dos se negaron y los dos se sumaron. Entonces eran acciones que se iban impregnando, por un lado, por otro lado. Cuando solicitamos al señor presidente de la República que ponga a la Fuerza Aérea al servicio de los médicos, no, los pilotos tienen un código, tienen una protección, esta es una guerra biológica y no se pueden ir a esta guerra sin protección. Y yo le dije, ¿y los médicos? Si nos vamos a la guerra sin protección, somos el escudo sanitario, no tenemos guante, mascarilla, absolutamente. Equipos de protección personal escaseaban. Famosos CPP, no había, los habían vendido incluso al exterior los comerciantes. En medio de esa pandemia, de esa tragedia, surgió la miseria humana de negociar, escondiendo los equipos de protección y algunos en forma clandestina sacándolo por la frontera y vendiéndolo a mucho mayor precio a otros países. Todo eso ha quedado impune, y ahí están viviendo con sus ganancias, pero todo el daño que hicieron, principalmente a los médicos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a los hospitales a repartir los equipos de protección personal? Sí, claro. Y llegábamos a las emergencias con todo el temor de que pudiéramos contagiarnos, como que ocurrió. Sí, ¿no? Pero me acuerdo que fue así, y me acuerdo mucho la decisión que tomamos cuando dijimos se suspenden todas las actividades, se suspenden todos los gastos y dedicamos todo este presupuesto para ayudar a los colegas. No solamente comprando equipos de protección personal, sino medicinas para muchos de los colegas. ¿Cuántas veces te llamaban a ti en la madrugada para decirte, por favor? Sí, exactamente. No solo eso, sino que además muchas voces me decían, lo vas a acabar mal. ¿Cómo puedes anular toda la vida social del colegio? El colegio, las colegiaturas, todo eso son actividades sociales. Entonces recibía mucha presión, mucho acoso por ese tema. Sin embargo, la decisión demostró con el tiempo. Por eso dice, veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. Yo asumo toda la responsabilidad. Igual fue con los aviones. Cuando yo tenía en mi calidad de decano que autorizar que el avión vuele. Decía, como que si yo fuese teniente general de la Fuerza Aérea. Decía, doctor, está empezando a llover en Iquitos. El avión no puede salir, decían de Corpac, Iquitos. Es una avioneta, es un avión pequeño. Yo decía, con Edén coordinábamos, pero el piloto, ¿qué dice? El piloto dice que sí puede volar, que vuele entonces. Y las amenazas, doctor, cualquier desgracia que pasa, usted va a pasar muy mal, desde el punto de vista legal. Pero las decisiones se tomaban con ese pensamiento, ese axioma latino, veritas filia temporis. Al final, mira, ningún accidente. Muchas vidas se salvaron. Sí, se salvaron muchas vidas. Muchos colegas, ¿no? A través de esta ayuda que dimos. Y dentro de este espacio nació, ¿te acuerdas de Manos al Rescate? Exactamente, pues. Y sobre todo la parte emotiva que ya, bueno, van a venir depósitos de dinero. ¿En qué cuenta le ponemos? ¿No? Y tú dijiste, en la cuenta de mi mamá. Y dice, peor, me decía, va a poner la cuenta de su mamá, pero ¿cómo? Es su mamá, Carmencita, va su mamá de Alfredo. Ya, que se haga así, punto. Así fue. Sin miedo, eran muy horas de muchas decisiones. Mía que se me ocurrió en esas noches de angustia. Ya escribí a mi promoción, dije, oye, necesitamos dinero. Y comenzaron a depositar en mi cuenta inicialmente. Yo dije, no, mejor en la cuenta de una anciana, que van a pensar, no van a pensar mal. Exactamente. Y en 10 días hicimos 700.000 soles. Mira. Mis compañeros de promoción se sumaron de otros compañeros de promoción, sí, de aquí, supuesto, del extranjero. Y me acuerdo que te dije, Miguel, está en la cuenta de mi madre, pero dime un número de cuenta para hacer el traslado, y así hicimos, y pudimos ayudar a mucha gente. Claro, es que ya tú, desde que apareciste en el colegio, tú tenías esa imagen de ser un hombre honesto. No creas que evolucionó todo al margen de los ojos que te miraban. Ya te teníamos mapeado, pues, un hombre muy inteligente, trabajador, honesto, transparente. Nadie dudaba, era la persona ideal. Y encima tuyo te pusimos la tesorería, la vocal de ética. De tal manera que no hubo problema, nunca hubo problema. A mí me animó más cuando la promoción de Trujillo, Marco Pasantes, vino y dijo, tenemos dinero para entregar. Y ahí ya me quitó todas las dudas, porque había mucha presión,
los abogados que veían ahí metían mucho temor, que eso no está escrito, que no está, va a haber cosas después que lo van a perseguir legalmente. Ahí me decidí, salió todo bien. No era momento para pensar en el aspecto legal, sino en el aspecto humano de ayudar a Exactamente. nuestros colegas. Pase lo que pase. Y así lo hicimos. Y dan testimonio de esto las fotos que hasta ahora están ahí en el colegio, en el frontis del colegio, como mudo testigo de las vidas que se perdieron de nuestros colegas. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de poner las fotos en el frontis del colegio? Sí, mira, fue una vez que se hizo una misa ahí en la iglesia de al lado del colegio. Y si terminaba la misa, ya el obispo pasó, un obispo auxiliar fue el que hizo la misa muy generosamente, bendiciendo cada foto. Y eran pocas fotos, creo que eran menos de 10, algo así. Y luego que terminó la jefa de prensa ahí, que era la jefa de prensa del colegio. Sí, me acuerdo. Ella dijo, bueno, doctor, ¿dónde las guardamos? Digo, pero ¿cómo se van a guardar estas fotos? Entonces, ella misma dijo, doctor, hay que ponerla en el frontis por unos días y después la retiramos. Nunca pensamos que iban a haber tantos muertos. Que hasta ahora 5 años y que ni pensábamos que iba a haber tanto. Dijimos que dé la vuelta a este espacio. Es que nunca pensamos que iba a morir tanto médico. En todo Así lo que es. conversábamos, nunca estaba en nuestro imaginario que podía haber tanto médico fallecido. Y aún hasta ahora vemos a familiares de los colegas muertos yendo a visitarlos y derramando algunas lágrimas. Muchas anécdotas hubo ahí muy tristes. Yo recuerdo la más saltante, que cuando yo siempre me daba mis vueltas por ahí y los miraba y algunas veces llegaban siempre familiares con sus flores, les ponía. Y una señora llegó y me pidió llevarse la foto de su hijo que estaba ahí a colores y grande. Me la llevo, doctor, no tengo una foto así de mi hijo. Me la llevo y se prendió, se escogió de mí a llorar. Y por supuesto, dije yo que se la saque inmediatamente, que la señora la lleve. Tanto su llanto impactó a todo el mundo, lo mismo que mandarle un taxi a su casa. Y después recuperamos nuevamente y pusimos otra foto. Pero era un sitio de peregrinación. Las personas iban ahí. Recuerda que no tenían un lugar de entierro, todos fueron cenizas. Entonces era un sitio de peregrinación. Contesté entrevistas de México, de la BBC, de Europa, en varios sobre ese sitio. Todos comentaban que en ninguna parte del mundo había así un altar con toda la foto de los médicos fallecidos. Muchas madres, muchas esposas vieron partir a estos colegas y nunca más lo volvieron a ver y regresaron en cenizas y de repente hasta con la angustia de no saber si eran sus cenizas. Exactamente. Y esto testimonia el recuerdo de estos colegas. ¿Cuál crees tú que fue el impacto que tuvo esta pandemia en relación a nuestro precario estado de salud, de nuestro sistema de salud? ¿Crees que este precario sistema de salud desigualitario tuvo mucho que ver en el impacto del COVID? Sí, claro. El sistema de salud tal como era siempre, porque casi nunca cambiaba. 50 años veníamos luchando por cambiar el sistema de salud en dos formas. Una, que el primer nivel de atención sea protagonista de la atención de la salud. Y eso nunca se entendió hasta ahora. Y en segundo lugar, que el presupuesto debe ser el 6% con respecto al PBI. Siempre el presupuesto era debajo del 3%. Eso nunca se logró entender. Y jugaban con cifras. Mira, ha aumentado, sí, pero porque aumentaba el presupuesto general de la República y la inflación siempre era mayor que el aumento. Y esos juegos que solo lo entendíamos unos pocos, pero para afuera el mensaje era eso. Sí ha aumentado. Y efectivamente ha aumentado, pero no sustancialmente con respecto al PBI. De tal manera que ese sistema es el responsable y es el que deben llevarlo a una corte y sentarlo en el banquillo de los acusados. Porque es el sistema de salud el que hizo que no podamos salvar más vidas en el Perú en general. Y que murieran más de 200.000 peruanos como Sí, consecuencia exactamente. de la pandemia. En esas noches de incertidumbre, porque luchábamos contra un enemigo invisible, no lo conocíamos, sabíamos que existía, pero no sabíamos cómo atacarlo, no sabíamos por dónde venía, no sabíamos qué podía pasar. A ti te habrá pasado, como a mí, que cuando... Yo recuerdo clarísimo el momento en que tú abriste tu resultado de análisis, yo estaba a tu costado, lo miraste
viste que era positivo y te fuiste. Sin decir nada, yo dije, es positivo. Yo ya había pasado esa etapa de positivismo. Yo me acuerdo que yo cuando abrí dije, solo hay dos posibilidades. O me voy o me quedo. Y no podíamos saber si te ibas a ir o te ibas a quedar, porque este virus era tan democrático que podía llevarse a la persona más humilde como a la persona que tuviera todos los recursos. Exactamente. En esas circunstancias yo escribí un artículo que se llamó Tengo miedo. Y decía yo en este artículo, tengo miedo a este enemigo que no lo conocemos, no sabemos cómo atacarlo. Y terminaba diciendo, pero tengo más miedo a que el día después de mañana, el día que se acabe esta pandemia, nada cambie y todo siga igual. ¿Tú crees que hemos aprendido la lección? ¿Crees que algo cambió después de esta pandemia que mató a tantísima gente en nuestro país? No, ahí tu miedo era profético, efectivamente, no cambió nada. Hubo mucho dinero que se dio para el sistema de salud, pero era para camas que se instalaban fuera del hospital. Era dinero que se usaba para poner camas de UCI en ambientes transitorios, tipo pasadizo u otros ambientes. Nada era estructuralmente en beneficio de la infraestructura hospitalaria. De tal manera que ese era un dinero que se usaba para esa emergencia, nada más. Y efectivamente después, al año siguiente, el presupuesto se volvió a reducir a su triste realidad de siempre. Así que ahí tus palabras en ese artículo fueron totalmente proféticas. A lo largo del tiempo, el Estado no ha podido solucionar los problemas de salud en nuestro país. Uh-huh. ¿A qué crees tú que se deba esto? ¿A falta de conocimiento, falta de dinero, de presupuesto, de voluntad política? Porque los problemas de salud en el país siguen siendo los mismos. Exactamente. Y muchas veces se escucha que la solución es esta, pero no se llega a materializar. Ya no, en primer lugar, nosotros creemos que no es falta de dinero. Dinero hay. Mira, el Perú es el primer país productor de harina de pescado en el mundo. Segundo país de productor de cobre en el mundo, de cobre y plata. Quinto país productor de oro en el mundo. Tenemos reservas aquí nomás en el centro de Lima, en el Banco Central de Reservas, como 34 toneladas de oro guardadas, 34.000 kilos de oro guardadas. Chile tiene 3, Colombia tiene 7 toneladas guardados. O sea, somos millonarios, dinero hay. Lo que no hay voluntad política por parte de la clase gobernante, sea porque no conocen realmente cómo se maneja un sistema de salud, sea porque la lección de la pandemia les entró por acá y salió por acá, porque fue una pedagógica y trágica lección en la cual dice, mira, si no tienes un buen sistema de salud, tu gente va a morir, tú mismo puedes morir. De hecho, en pandemia murieron congresistas, murieron sin distingo de clase, murieron muchas personas. O sea, con un buen sistema de salud, pobres y ricos se pueden salvar. Y puede venir otra, no de la magnitud, pero menos magnitud, pero igual se necesita un adecuado sistema de salud. No hay voluntad política para realizar ese gran cambio. Esa es mi concepción. No se entiende la trascendencia y la importancia que tiene la salud como motor de producción en el país. ¿Crees que la reforma de la salud, de la cual se habla hace mucho tiempo, sigue siendo una tarea pendiente? En el año 2013, tú me acabas de recordar que eras vocal de salud pública en ese momento, el presidente Humala dio, creo, 23 decretos legislativos dirigidos a la reforma del sistema de salud en el país para el aseguramiento universal. ¿En qué quedó eso? ¿Crees que ha dado algunos resultados luego de estos más de 10 años en que se dieron esos decretos legislativos? Claro, eso fue, realmente siempre se criticó, ¿no? Porque comenzó con pies de barro, como le dijimos en su momento al presidente Ollanta, una vez que fue al colegio, al centro de convenciones. ¿Por qué tanto se oponen porque tiene pies de barro? Usted ha debido, lo primero que se hace, si tú quieres hacer una reforma en el sector de educación, tienes que estar de acuerdo con los profesores. Tú no puedes hacer una reforma de salud y dejas de lado a los profesionales de la salud. De tal manera que esa fue una concepción burocrática que reunió a un grupo de especialistas en salud y elaboró en el escritorio una reforma de la salud.
amparado por unas organizaciones internacionales, etcétera, pero al margen de los médicos que iban a ser los encargados de llevarla adelante, en todo caso de implementarla. Entonces, ¿qué originó? Un rechazo inmediato de los profesionales de ciencias de la salud y de los trabajadores del sector salud. Ese rechazo a través de constantes huelgas, algunas de ellas que duraron 150 días, la huelga de los 150 días. ¿Y cuánto ocasiona un día de huelga al sistema de salud en pacientes que no se atienden, que no se operan, etcétera? Todo eso no se entiende por parte de la clase gobernante. Él comenzó la reforma de la salud con pies de barro y tenía otra orientación un poco más sesgada también en cuanto al aseguramiento. Eso la hizo fracasar. O sea que la reforma del sistema de salud sigue siendo una tarea pendiente de este y de los futuros gobiernos. ¿Tú crees que en algún momento se dé realmente la reforma que necesita nuestro sistema de salud para dar una salud a la mayor parte de la población más equitativa, más humana? Sí, definitivamente. En la medida que todavía la brecha está, en la medida que sigue habiendo una fuerte carga de enfermedades que se pueden resolver en el primer nivel y que falta voluntad para ejecutarla, esa reforma se va a dar. Porque, como te digo, dinero hay para poderlo hacer. El temperamento y la voluntad por parte de los profesionales de las ciencias de la salud, que se renueva constantemente, sigue todavía vigente. Porque por una auténtica reforma se viene peleando desde hace 50 años. Y muchos de los que iniciaron la pelea ya no están. Pero los que hemos seguido ahí entendemos el problema. Y cuando ya no estemos, los que siguen seguirán entendiendo el problema. O sea, va a haber siempre voluntad de querer resolverla. La necesidad crea el órgano. Esa necesidad de no resolver la salud va a hacer que algún día se haga una auténtica reforma. ¿Consideras tú que nuestro sistema de salud es cada vez más mercantilista? Sí, definitivamente. Como sabemos, los tres jinetes del apocalipsis en salud: la mercantilización, la deshumanización y la judicialización. El mercantilismo es parte del mismo sistema que hay, definitivamente. De una u otra manera, los médicos también estamos inmersos en esa trama. Claro que también el sistema es el principal responsable, porque cuando el médico da una receta y el paciente lo compra en la farmacia del frente, no es que el médico la dirija. Igual con la solicitud de un análisis, de una ayuda diagnóstica en imágenes, no es que el médico lo dirija a tal o cual sitio, lo que el sistema de salud hace que el hospital no tenga los instrumentos para ahí resolverlo. Entonces, el mercantilismo es culpa del sistema y también hay responsabilidad de algunos médicos que son víctimas del sistema. El Estado, a través de todo este tiempo, ha fracasado en crear un sistema de salud más adecuado. Y esto ha virado a que la empresa privada ocupe ese espacio, dando, diríamos, una solución mediana, pero sobre todo a los estratos sociales más altos, no así a los estratos sociales más bajos. ¿Cuál crees que es el rol de la empresa privada en este sistema de salud? ¿Le ves algún rol positivo ante el fracaso, como te digo, del Estado en dar un adecuado sistema de salud? Claro, las decisiones en esos temas son tomadas en los grandes congresos nacionales. Y desde el 9º Congreso Nacional del Colegio Médico del Perú, que fue el año 2016, 17, 15, 14 o 15, fue el 9º Congreso. Ahí se acordó que nosotros estamos de acuerdo con el sistema privado de salud como un rol complementario al sistema, a la salud en general del Perú. O sea que no es que el colegio como institución se oponga, más allá de que algunos dirigentes tengan tal o cual posición particular, pero como institución nosotros creemos que sí juega un rol complementario en la solución al sistema de salud. Es importante lo que tú dices, es un rol complementario. O sea, deben marchar juntos, no competir uno contra el otro. Exactamente. Y cambiando un poco de tema, el Colegio Médico se funda en el año de 1964 y empieza a funcionar el 69. Y su función primigenia, por la cual se crea el Colegio Médico, es velar por la calidad de atención que daban los médicos. El Estado, incapaz de poder garantizar una atención adecuada, crea una institución y le delega esta función de vigilar la atención de salud.
¿Crees que el colegio médico, a través de estos más de 60 años, ha venido cumpliendo cabalmente este rol? Bueno, en realidad, como dice el libro Memoria de un reflexión de un decano, no, el colegio médico tiene todavía brechas que cumplir. Ha sido bastante, al principio nació como un colegio para afuera, pero luego ya es un colegio para adentro, o sea, para satisfacer las necesidades de diferentes generaciones de médicos que van pasando, pero todavía es una brecha pendiente. Tienen que encargarse un poco más de la educación médica y además de darles una buena formación moral y ética a los médicos. Eso es muy importante, así como también que el colegio tenga mayor presencia como un actor que haga incidencia en política pública en salud. Fíjate que en la pandemia nosotros adquirimos cierta legitimidad, tanto social como política. A las 8 de la noche nos aplaudían desde los diferentes balcones. Era la legitimidad social. Los héroes de bata blanca. Los héroes de bata blanca. Y se consiguió varias normas o leyes o decretos supremos en beneficio de los médicos. Era la legitimidad política. Terminó ese periodo y el colegio volvió a ser un ente anónimo que no está visto en el radar de la política en general. Es una brecha pendiente. Ojalá que nuevas generaciones de líderes que vengan tengan eso en cuenta para que lo puedan, primero, entender y segundo, llenar, superar esa brecha. Creo que el colegio ha perdido un poco la brújula en cuanto a su objetivo inicial, que es el paciente, la atención del paciente, la calidad de la atención del paciente, para centrarse en el médico, que no es un fin, sino un medio para dar una adecuada atención de salud, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿cuánto crees tú que nuestra gestión fue en ese sentido? Bueno, nosotros, es la legitimidad social y política que conseguimos dadas las circunstancias, pero en los fines fundacionales del colegio también seguimos con brecha, porque lo ideal es tener un gran programa de educación médica. Cada gestión hace algo de educación médica, lleva cursos, etcétera. Desde que comenzó el colegio, los fundadores se compraban en esa época de Argentina cassettes en donde había charlas, y eso se lo ponían para que los médicos lo escuchen o para que los médicos lo vean en un Betamax, lo que había antes. Y poco a poco eso ha ido evolucionando, pero cada gestión hace algo, pero no se necesita que cada gestión haga algo. Se necesita un gran programa de educación médica que persista a través de todas las gestiones, una política de Estado, más allá de la gestión. Eso falta. ¿Cuál consideras tú que fue el momento más difícil de tu segunda gestión? En la segunda gestión era enfrentarse a la pandemia, que era un virus, como has dicho hace un ratito, es un virus errático, impredecible e invisible. Era difícil pelear, de tal manera que nosotros tuvimos momentos muy emblemáticos, como cuando recibimos el rechazo de que la Fuerza Aérea pudiera apoyarnos en el traslado de los colegas que se morían en diferentes regiones alejadas de Lima. De tal manera que eso, por ejemplo, fue muy frustrante para nosotros. En segundo lugar, ver que los médicos, a los médicos cuando se hospitalizaban en unos hospitales del Ministerio de Salud, a los médicos que estaban contagiados por atender pacientes y se hospitalizaban, les cobraban. Nosotros teníamos que acudir algunas veces con directores que no lograban entender y teníamos que ir y pagar la factura, que después se la pasaba. Yo me acuerdo que le llevé a la ministra varias facturas para que nos reintegren. Por supuesto no nos reintegraron. Pero esos hechos que son curiosos, pero bastante también repudiables. No sé, un médico que está luchando, como un soldado que está en la guerra, está herido, cae herido, se va al hospital para que le curen la herida y le cobren. O sea, esos hechos inverosímiles ocurrieron. Y ya para ir terminando, ¿pensarías en un tercer periodo en el decanato? El cambio y la constante generación de nuevos líderes es parte de la democracia. Uno, dos, a mí, como te he dicho la vez pasada, entiendo la política como un oficio transitorio. A mí ya me tocó servir como decano y dadas las circunstancias, me tocó hacerlo 2 veces. Pero no estoy de acuerdo con que esté constantemente postulando para ser decano del Colegio Médico. O sea, yo, como le digo a algunos colegas que a veces me preguntan, mi respuesta frente a esa pregunta es no. Creo que se debe dar oportunidad a otros líderes con nuevas ideas, con nueva energía, con visión, puedan hacer una obra
que cubra las brechas de los fines fundacionales del colegio que todavía están como brechas. ¿Alguna vez, no hace mucho tiempo, fuiste joven? Lo sigue siendo, diría yo, más joven, con muchas ilusiones, con muchos retos. ¿Cuántos de esos retos, de esas ilusiones que te formaste en tus años juveniles se han cumplido en tu vida? Bueno, efectivamente, la vida es un sueño. Y dentro de esos sueños hay bastantes retos. Yo a veces me pongo a pensar en un balance de esos retos. Y bueno, casi en lo personal, en lo profesional, ya he conseguido todos los retos. Entonces, pero es peligroso decir eso porque te quedas sin ganas de vivir después. Dice, bueno, todos mis retos se han cumplido, chao. Entonces ahí puede venir la señora de negro. De tal manera que siempre hay que tener la ilusión que te esperan nuevos retos. De negro que te ha visitado varias veces y Así como te digo, creo que no le has querido abrir la puerta. ¿Qué mensaje le darías a los médicos jóvenes en momentos en que la medicina, el acto médico pierde esa parte tan importante como es el humanismo? El tratar a ese ser humano que confía en el médico como te gustaría que lo traten a uno, que vemos que cada vez se pierde más. El mensaje que es que el médico joven, que está muy bien, que busque su desarrollo profesional, científico y tecnológico, como todo médico hasta el día de su muerte. Pero cuidado, que a veces el hecho de buscar la perfección en la ciencia, en la tecnología, en nuevas herramientas de atención, de diagnóstico, nuevas herramientas terapéuticas, si no van acompañadas de una sólida formación moral, ética, te convierte en un animal. No hay ningún animal que sea ético ni moral. La diferencia con los animales es la ética y la moral. Eso es el sueño de Claudio Galeno. Los médicos son gente inteligente, de gran parecer, de gran saber, pero tienen que atender con mucho cuidado, atención y amor a sus pacientes. Es decir, de nada vale ser un gran médico en lo académico, científico, tecnológico, si no va acompañado de una sólida formación moral. Acaba pues degradando completamente la medicina. Y ese no era el sueño de Claudio Galeno. Hace un instante dijiste, si se acaban los retos y las ilusiones, como que la vida pierde sentido. Y eso me recuerda una frase de Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin Delano Roosevelt, cuando decía, felices los que creen en la belleza de sus sueños. Yo le agregué una frase más que decía, mientras más grandes sean tus sueños, más lejos llegarás. Tú sigues soñando en seguir haciendo cosas. ¿Cómo te ves en los siguientes años? Exactamente, me veo, bueno, ahorita se vienen unas elecciones políticas en el Perú. A mí me gustaría participar ahí, porque creo que ese es un escenario al cual nunca he participado ni he protagonizado. A mí realmente me gustaría estar ahí. Y espero que este juego de azar, que siempre marca el destino del derrotero de los hombres, esté presente ahí. Entonces me gustaría trabajar ahí, servir ahí de manera temporal. Y si me da la vida esa oportunidad, ahí terminado mi primer periodo, ya no postularía por segundo, porque hay que dar paso a nuevas generaciones. Muy bien, Miguel. Hemos completado estas 2 entrevistas. Realmente para mí ha sido un honor, un placer, por la amistad que tenemos, de haber dado la posibilidad de que los colegas que te vean conozcan a Miguel Palacios más allá del decanato, sino al ser humano que eres. Muchísimas gracias. No, encantado. Y hasta la próxima, Miguel. Muy fluida, te felicito, muy buena entrevista, y todos los médicos o personas que ven siempre van a encontrar a la humildad, la modestia de siempre en el decanato y fuera de los cargos.